Hola, ¿cómo están todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, verdad, que nos ven? Que el Señor les bendiga en este día, en esta mañana, esta tarde, verdad, donde quiera que estén. O a la hora que estén viendo este video. Dando como un resumen, verdad, sobre el tema que estuvimos tocando. Estuvimos hablando sobre qué significa, verdad, el capítulo de Romanos, capítulo 11. Pero estuvimos leyendo el capítulo 10, ¿verdad? Como podremos ver, después de leerlo, hay una secuencia, ¿verdad? Con el versículo 20 y 21 al final del capítulo 10. Y vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 1, claramente vemos la continuación de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Para entender qué es lo que está hablando. Entonces, ya leímos en el video anterior los versículos del 1 hasta el 7, ¿verdad? Ahora vamos a seguir hablando sobre el versículo 8 hasta el 21, ¿verdad? Entonces, leamos, ¿verdad? Desde el versículo 8 al 21. Yo sé que lo leímos, pero vamos a dar una repasadita más, ¿verdad? Y leemos del versículo 8 del capítulo 10 de Romanos, del 8 hasta el versículo 21. Mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican, el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo yo, no han oído. Antes cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos, y su palabra hasta los fines del mundo. Mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os provocaré a ira. Mas Isaías tiene mucho denuedo y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Bueno, vamos a ir rapidito, ¿verdad? En lo que dice el versículo 8. Más que dice, cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Esta es en el versículo 8, ¿verdad? Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. El evangelio de salvación, ¿verdad? En el versículo 9 leemos que si confesares con tu boca el Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, en ese versículo significa que al entender que eres pecador, ¿verdad? Y conoces el juicio de Dios, tu salida de la ira de Dios es confesar con tu boca a Dios que tú crees que Jesucristo pagó por tus pecados y aceptas su regalo que nos da Él para ser salvos por medio de su obra. ¿Ya? En el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Esto, ¿verdad? Significa, con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Para justicia, perdón, para justicia, para justificación, ¿verdad? Y con la boca se confiesa para salvación, significa confesar con tu boca, dando tu testimonio, quién te salvó, ¿verdad? Entonces todos damos un testimonio, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que fui salvo, ¿verdad? Es algo muy bonito, ¿verdad? Una experiencia que no podemos olvidar, ¿verdad? Un cristiano no puede olvidar eso. El primer día que uno fue salvo y uno sabe, ¿verdad? Entonces, lo primero que sentí en mi corazón es compartir mi alegría, ¿verdad? Mi felicidad, el por qué yo me sentía así, hacer lo que hago, ¿verdad? No hacer cosas buenas porque para ir al cielo, sino que entendiendo que el amor de Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió por mí, siendo pecador, ¿verdad? Solo por fe, creyendo en su sangre, me había salvado. Entonces, quería compartir siempre, ¿verdad? Esa alegría. Entonces, declarar con tu boca, ¿verdad? ¿Quién es tu Salvador? Es confesar, ¿verdad? Confesar con tu boca significa eso, ¿verdad? ¿Ya? Lo que dice, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia. Yo de corazón creí en el Señor lo que hizo por mí. Y con mi boca confesé, ¿verdad? Como dice aquí, y con la boca se hace confesión para salvación. ¿Ya? No es mi confesión que me salva, sino que es la fe en lo que hizo Jesucristo. Entonces, yo confesando mi salvación, ¿verdad? El versículo 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es la fe, ¿verdad? La fe de creer en quien nos salvó, lo que nos justifica. En el versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Salvos por medio de la fe, sea judío o gentil, ¿verdad? En el versículo 12, en el versículo 13, perdón, 16, vamos a saltearnos rapidito, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Aquí, ¿verdad? El Señor está hablando claramente, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Tenemos bien. Aquí Pablo, ¿verdad? Hablando con la iglesia, ¿verdad? Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? ¿Verdad? Entonces Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, aquí el Señor hablando de los judíos, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al evangelio. Y un segundito, solo voy a voltear esto. Nosotros podemos ver claramente, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando sobre Israel, ¿verdad? El por qué ellos, su incredulidad, ¿verdad? Los ha cegado. No es que el Señor hizo esto, el Señor no cegó su pueblo. Ellos han cegado, ellos han rechazado al Señor. Pero como el Señor es fiel, ¿verdad? Él siempre ha sacado a Israel. Él fue el que lo escogió. En el transcurso, ¿verdad? Desde Génesis, ¿verdad?
hasta la actualidad nosotros vemos cómo Israel ha sido rescatado por el Señor, ¿verdad? Ha desobedecido, ha fallado, pero el Señor siempre los levantaba, caían, los levantaba, y caían y los levantaba, los caían, ¿verdad? Muchos no se han puesto a veces hay muchas veces, ¿verdad?, que tenemos que meditar la palabra del Señor. Recuerden, ¿verdad?, que cuando Israel rechazó al Señor, Dios Padre, ¿verdad?, Israel le pidió al profeta, ¿verdad?, de que ellos querían a un hombre como rey. Rechazaron al Señor. Entonces, ¿qué le dio el Señor? Le dio a Saúl. Y Saúl le salió bien duro, ¿verdad? Y después vemos, ¿verdad? Después de que Israel, ¿verdad?, no obedeció, ¿verdad?, ellos quedaron cautivos, ¿verdad?, por Nabucodonosor. Y este hombre fue demasiadamente severo, ¿verdad? Mató a muchos israelitas. Y vamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor siempre les da oportunidad a su pueblo, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad?, ellos fallaron. Después el Señor les dio otra oportunidad, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el Señor, imagínense que en mayo, ¿verdad?, el 14 de mayo creo que fue, sí, 1948, Israel nace, ¿verdad? Se vuelve otra vez, perdón, a dar ese nombre, ¿verdad?, de nación Israel, ¿verdad? Eso como promesa que el Señor había dado, ¿verdad?, por medio de los profetas. Pero imagínense que cuando Israel desobedeció, ¿verdad?, rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que profetizó Jesucristo? ¿Verdad? Él profetizó que el templo sería destruido y la ciudad, que no quedaría piedra sobre piedra, el cual, imagínense que no existe el templo, ¿verdad? Quedó destruido. Fue saqueada, ¿verdad?, por los romanos. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo ha ido trabajando el Señor. Ahora recordemos la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes al leer Nabucodonosor, ¿verdad? Él construyó una estatua. Era una estatua de oro que si nadie la veneraba, el que no le rindiera culto a esta estatua sería lanzado, ¿verdad?, al horno de fuego. Entonces, no sé, quiero explicar esto rapidito, ¿verdad? Dar una pausa aquí. Esto se refleja también a cómo va a pasar, ¿verdad?, con Israel en medio de la tribulación, el anticristo, ¿verdad? El anticristo va a traicionar a Israel, ¿verdad? La nación de Israel va a ser saqueada. ¿Me entienden? Entonces, podemos ver cómo en la revelación, ¿verdad?, en Apocalipsis, cómo la palabra del Señor dice claramente que el que no se dejara marcar del sello de la bestia, ¿verdad?, va a ser decapitado, ¿verdad? No sé si ustedes pueden ver una similitud, ¿verdad?, con lo que pasó con Nabucodonosor. Claro, ¿verdad?, que a los amigos de Daniel, ¿verdad?, ellos fueron lanzados por no obedecer a Nabucodonosor y el Señor los salvó. No sé si ustedes pueden ver esto, ¿verdad?, igual a cómo va a pasar. Claro, el que no se deje marcar con el sello de la bestia, esta hermana o hermano, ¿verdad?, por medio de la fe en Jesucristo, que es su Salvador, va a tener que dejarse matar, ¿verdad? Esto va a suceder con gentiles y con judíos. Igual, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, podemos ver cómo el Señor ha ido trabajando. Ahora, el Señor, el tropiezo de Israel, no es que el Señor lo hizo tropezar. El Señor, con su infinita sabiduría,
Él sabía lo que sucedería, ¿verdad? Esto lo sabía el Señor desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, el Señor supo, ¿verdad?, del tropiezo de Israel, pero Él utilizó esto para glorificar su nombre y no solo salvar a Israel, sino que también al mundo, ¿verdad? Claro que no todo el mundo es salvo, pero el Señor ha dado la oportunidad y su amor, ¿verdad?, que Él tiene por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, como Israel rechazó al Señor, entonces el Señor utilizó eso, ¿verdad?, para glorificar su nombre y su misericordia para los demás, ¿verdad? Para los gentiles, los que no son circuncidados o de sangre judía, ¿verdad? Así leeremos, ¿verdad? Ahora ya leímos, ya terminamos con el capítulo 10, respondiendo al 11, pero quería que leyéramos, ¿verdad?, el versículo 20 y 21 del capítulo 10. Y les voy a mostrar por qué, ¿verdad? Vamos a leerlo. Leamos primero el versículo 1 del capítulo 11. Yo les voy a explicar algo. El versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, si cualquier persona comienza a leer ese versículo al inicio del capítulo, va a haber una confusión porque no hay algo concreto, ¿verdad? Algo que nos pueda guiar de qué está hablando específicamente Pablo. Por eso es bueno siempre leer el capítulo anterior. Y si todavía no encuentra, comiencen del primer capítulo, o si no, leen todo el libro. Pero en este ejemplo, podemos leer el capítulo 10 para ver qué es lo que se dice en el capítulo 11. Ahora leamos los versículos 20 y 21 del capítulo 10, ¿verdad? Van a ver que eso, recordemos que la Biblia no tenía números, ¿verdad? Va a ir todo, ¿verdad?, como estuviera un párrafo entero, ¿verdad? Leemos el versículo 20 del capítulo 10, 20 y 21, ¿verdad? Versículo 20 y 21. Mas Isaías tiene mucho de nuevo y dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí, mas contra Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Olvidemos el capítulo 11 y sigamos como que estuviera el siguiente, ¿verdad? Leamos el 20, 21 y el versículo 1 del capítulo 11. Escuchen bien. Mas Isaías tiene mucho de nuevo y dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que nos preguntaban por mí, a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ya vieron que cómo va, verdad? Concuerda, ¿verdad? No podemos utilizar un versículo para sacar doctrina. Nosotros debemos de leer todo el capítulo completo. Y si no entendemos el contexto, leemos el capítulo anterior o el capítulo después de lo que estamos leyendo, ¿verdad? No hay que leer solo por leer, porque dice aquí este versículo, ya voy a sacar mi doctrina. Eso no es así. Nosotros debemos de leer todo el capítulo o el capítulo anterior, ¿verdad? Ahora, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo ruega a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo, y procuran quitar mi vida? Mas, ¿qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado las rodillas delante de Baal. En el versículo 1, ¿verdad? Pablo descarta rotundamente, ¿verdad?, con un no.
El Señor no ha desechado a su pueblo, no ha olvidado a su pueblo, ¿verdad? Ha sido, aquí dice, Pablo no descarta rotundamente con un no, que si Israel ha sido desechado. No. Ahora podemos ver, ¿verdad?, que hay un Israel, escuchen por favor, un Israel físico y un Israel espiritual. Pero claro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga, Israel va a ser uno, ¿verdad? Recordemos, entendamos esto. La Jerusalén, hay una Jerusalén, por favor, ¿verdad? Hay que escuchar, ¿verdad? Tengamos tolerancia de escuchar a las personas, por favor, ¿verdad? Porque muchos sacan sus conclusiones y cortan, ¿verdad? Y no quieren escuchar más. Y eso no es así, ¿verdad? Hay una Jerusalén ahorita que es visible. La llamamos nosotros, ¿verdad?, físico. Lo podemos ver, ¿verdad? Y la Jerusalén del cielo, que esa es la que nosotros deseamos, ¿verdad? Ok. ¿Ya entendieron? Porque el Señor es un Dios de orden. Nosotros, la iglesia, es menester que nosotros nos vayamos con el Señor Jesucristo antes que Israel pase por tribulación, que se llaman el sufrimiento de Jacob, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad?, que lo que va a suceder es que Israel, ¿verdad?, por desobediencia, haber rechazado al Señor, ¿verdad?, le viene en castigo a Israel una vez más. Ahora, en ese transcurso de la tribulación, el Señor ha prometido, ¿verdad?, reunir a todo su pueblo. Ahorita mismo en la actualidad hay muchos israelitas ya viniendo de muchos países, ¿verdad? Tienen una buena economía Israel y se les da a todo judío, ¿verdad? Se les da trabajo, hogar, ¿verdad? Porque eso es una bendición que el Señor ha dado, ¿verdad? Y su promesa. Y esto es lo que va a suceder, ¿verdad?, para Israel en los 7 años de la tribulación. Entonces, ¿verdad? Ahora, concluimos, ¿verdad?, que rectificamos, ¿verdad?, de que Israel físico y espiritual. No estoy diciendo que hay dos Israel. No. Israel físico y espiritual. Que uno es más que el otro. No. Entendamos bien esto, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2, ¿verdad?, al 5. Desde que el Señor conoció a Israel, no lo ha desechado, a como vemos en toda la Biblia, la palabra de Dios. Israel siempre está y estará en los planes de Dios, ¿verdad? Luego vemos cómo el Señor le dice a Elías, ¿verdad? Elías pensó que era el único que había quedado, pero Dios dijo, no, ¿verdad? El Señor dijo, no eres el único, porque el Señor le dijo a él, aquí dice, ¿verdad? Mas, ¿qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla de Baal. ¿Ya? Entonces, han sido leales, ¿verdad? Que han aceptado el regalo del Señor, ¿verdad? En versículo 5. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. ¿Qué significa esto? En versículo 5 nos dice el Señor que aún Israel, Él tiene un remanente según la elección de la gracia, porque algunos judíos han creído en Jesucristo. Y estos están en la gracia como remanente de Israel, ¿verdad? Claro lo dice el Señor, muy claro, ¿verdad? Y como dice en el versículo 16 del capítulo 10, mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Entonces, los judíos que han creído el evangelio de salvación, han aceptado a Jesucristo, este es el remanente, ¿verdad? Entonces,
Los judíos que aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Que ha muerto ya, ¿verdad? Y hay judíos que han aceptado. Yo conozco, ¿verdad? Ya he conocido 2 personas, ¿verdad? Que son judías. Perdón, 3 personas. Y ellos aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Ellos hablan de Jesucristo, son judíos, ¿verdad? Entonces ellos son remanentes. Ellos se van con nosotros, ¿verdad? En el rapto. ¿Ya? Entonces los que quedan son los que no han obedecido, ¿verdad? El evangelio. Igual que los gentiles, porque el Señor, por su finita misericordia, quiere, ¿verdad? Que el hombre sea salvo, ¿verdad? Nosotros somos muy duros y, como le digo a mi hermano Oscar, ¿verdad? Que hasta que nos aprietan las tuercas, es que nosotros cedemos, ¿verdad? El dolor es el que nos hace nosotros dar un paso atrás, ¿verdad? Y meditamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros sentimos dolor, nos frustramos y de repente, ¿verdad? Nos sentimos demasiado frustrados, cansados. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad? Actúa por amor, ¿verdad? Muchos lo ven, pero ¿por qué el Señor? Me dijo un varón hace 2 días que estaba hablando con él, ¿verdad? Del Señor. Me dice, pero yo no entiendo por qué Dios permite el dolor. Entonces, el dolor viene por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, quieren poner a Dios, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos perfectos, si el Señor se deshaciera del dolor y de la maldad, toditos seríamos exterminados en un instante, ¿verdad? Entonces este varón me dice, pero yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero le digo, nosotros, si el Señor nos hubiera hecho de esa manera, nosotros no hubiéramos tenido libertad de escoger. Seríamos como robots, ¿verdad? No tuviéramos una elección. Entonces, usted elige pecar, usted elige decir yo no quiero a Jesucristo, usted elige yo acepto a Jesucristo, ¿verdad? No. Y ahora pues este varón dice, no, pero es que yo hago esto y lo otro. Bueno, ¿verdad? El hombre siempre se justifica. No hay Dios, yo puedo hacer lo que quiera. No es que Dios no exista, es porque les gusta hacer lo que quieren. Esa es la verdad, ¿no? Porque la persona que de verdad está compungida, siente culpa, siente peso, ¿verdad? Esta es la persona que está meditando, yo no soy bueno. Yo no soy bueno, yo peco, mi mente, ¿verdad? No puedo, tiene que haber un pecado siempre en un día. En un día todos pecamos. Entonces, nosotros no podemos considerarnos buenos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? El Señor nos dice claramente, ¿verdad? Que Israel, ¿verdad? Tiene un remanente todavía en el día de hoy, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Incluidos, ¿verdad? Como Israel, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Que ha puesto su Espíritu Santo, que es de la manera que nosotros somos circuncidados. Ahora el versículo 6. Y si por gracia ya no es por obra, de otro modo, la gracia ya no es gracia, mas si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿verdad? El versículo 6. Perdón. Aquí nos habla claro el Señor, ¿verdad? Sobre la gracia de Él sin incluir las obras de la ley. Porque si incluimos las obras, para ir al cielo ya no es regalo, sino es deuda. Y jamás podremos hacer esto. Nunca vamos a poder hacer esto, ¿verdad? Este es el peso que muchos, ¿verdad? Llevan pensando que obrando agradarán al Señor para ir al cielo. Eso no es así. Tiene que ser solamente por el regalo de Dios para que sea por gracia, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20.
¿verdad? Es bonito este capítulo 11 porque hay un poco de temas, ¿verdad? Que se hablan aquí, ¿verdad? Vamos a Romanos 3, versículo 20. Escuchemos lo que dice aquí. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, ¿qué es ninguna? Ninguna, nadie. Ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Como pecador, si yo sentí algo en contra de una persona, en ese instante, yo he transgredido a la ley. ¿Por qué lo sé? Porque lo dice la palabra de Dios. La ley me escanea. Entonces, cuando la ley, ¿verdad? La ley me juzga, ¿qué justificación voy a dar yo? Si ya pequé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley aprueba que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Así de simple. La palabra del Señor es muy sencilla. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y el que deja de pecar, pues, es más santo que Jesucristo, ¿verdad? Porque eso nunca lo vamos a poder hacer. 16, ¿verdad? Gálatas 2:16, escuchemos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Otra vez. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Aquí Pablo hablando de los judíos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahora ahí mismo el capítulo 2, versículo 18 al 21. Porque si las cosas destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Por ejemplo, yo siendo supuestamente una persona buena, con un mal pensamiento, ya pequé. Entonces, transgredí la ley, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros, cuando pensamos, ¿verdad?, que somos buenos, porque no lo somos, ¿verdad? Bueno solo Dios, hasta Jesucristo. Él, Dios manifestado en la carne, dijo, ¿verdad? Cuando una persona le dijo, mi Señor bueno, ¿verdad? El Señor, buen Señor. Y le dijo, no, solo Dios es bueno. Y Él siendo Dios, ¿verdad? Él siendo Dios. Imagínense, ¿verdad? Nosotros pecamos, transgredimos la ley. Y pecamos otra vez, la transgredimos. Nosotros no podemos, por nuestras fuerzas, nuestras obras, nunca podremos entrar, ¿verdad? Por eso es ese peso, ese yugo que se les implanta, ¿verdad? Por el legalismo. Esto es legalismo, legalismo de los lobos, ¿verdad? Los que son mercaderes de la palabra del Señor, ¿verdad? Los que se aprovechan de los hogares, de los que inculcan mentira, ¿verdad? Para aprovecharse, porque saben lo que hacen, ¿verdad? Ahora, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. O sea, cuando nosotros pecamos una sola vez, teniendo conocimiento ya, cuando ya no somos niños, ya nosotros hemos pasado a la condenación. Claro, los que no son salvos, ¿verdad? A fin de que viva para Dios, porque yo por la ley soy muerto a la ley,
¿Mm? A fin de que viva para Dios, ¿verdad? Nosotros somos sepultados con Cristo al instante que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Eh? La persona que existía antes, David, ya no existe más. Quedó el viejo clavado en la cruz, ¿verdad? Con Jesucristo. Ahí quedó todo, ¿verdad? 20. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo. O sea, que mi persona, aunque me vean así, yo fui borracho, fui idólatra, fui adúltero, fornicador. La gente me ve así. Pero mi Señor ya no me ve así, porque Él ha puesto su Espíritu Santo. Y el Señor me ha limpiado mi alma. Es mi alma. La ha purificado y la ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces, ahora yo soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Imagínense estar obrando. Si yo peco, pierdo la salvación. Si yo peco, pierdo la salvación. No hay libertad, no hay paz. Si el Señor nos ha librado, nosotros no debemos de sentir peso. Claro que nos debemos sentir mal cuando estamos pecando, pero nosotros tenemos un abogado, ¿verdad? Para confesar nuestros pecados, ¿verdad? Así es tan bueno el Señor. Ahora, ¿qué, verdad? Los judíos no podían cumplir la ley, ¿verdad? Los judíos no podían cumplir la ley. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Claramente sobre la ley. Vamos otra vez al capítulo 11, ¿verdad? Romano. Okay. Capítulo 11 de Romano. Y el versículo 6, ¿verdad? Y si por gracia ya no es por obra, de otro modo la gracia ya no es gracia, mas si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Ya? Versículo 7. Pues ¿qué? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron cegados. ¿Ya vieron? Los demás fueron cegados. Vamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Que aquí ya Pablo, ¿verdad? Ya después de haber escrito todas las cartas, ¿verdad? Finaliza aquí Pablo en el capítulo 28, versículo 27 al 29. Dice así. Hechos 28, versículo 27 al 29. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Seaos pues notorios que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. Cumplía la palabra del Señor, ¿verdad? Provocado Israel a ira, ¿verdad? Porque el Señor había escogido ir a salvar a los gentiles, ¿verdad? Porque le habían rechazado. Claro, el Señor en su infinita sabiduría, Él ya sabía todo esto, ¿verdad? Pero el Señor no hizo tropezar a Israel. Entendamos eso. El Señor no provocó el tropiezo a Israel. El Señor, estamos viendo que siempre le daba oportunidad a Israel, ¿verdad? Entendamos esto. Porque el Señor supo que ellos iban a tropezar. El Señor iba a agarrar eso
para glorificar su nombre, ¿verdad? Y salvarnos a nosotros, junto con Israel, ¿verdad? Ahora, los judíos, ¿verdad? No podían cumplir la ley. Ahora los gentiles menos, ¿verdad? Claro, porque no, yo no entiendo eso, ¿verdad? Yo no entiendo, ¿verdad? Bueno, hay una secta, ¿verdad? Lamentablemente no lo digo para humillar a nadie ni para burlarme. Hay una secta, ¿verdad? Que se tiene que uno santificar o tomar una hostia y tomar vino y purificarse y todo eso, ¿verdad? Confesar sus pecados a un hombre, ¿verdad? Eso no existe, porque aquí, como vamos a leer claramente, ¿verdad? El único sacerdote es Jesucristo, ¿verdad? El sumo sacerdote es al único que nosotros le debemos de confesar. Él es el que nos justifica, Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Nosotros ya estamos sellados. Él es nuestro sumo sacerdote. Él llevó su sangre al cielo, así que no puede darle título. Un hombre no puede tener este título, nunca. No lo hubo en la tierra que nadie lo cumpliera, y menos, ¿verdad? Ahora que Jesucristo, el cual es inmutable, ¿verdad? Como vamos a ver. Entonces, hablando, ¿verdad? Todavía sobre Israel, está ciego. Imaginemos esto, ¿verdad? En la actualidad, ahorita Israel, si se les preguntara a uno de ellos, ¿verdad? ¿Has pecado? Ellos saben. Pero entonces, si has pecado, ¿dónde está tu sacrificio? No hay templo. No hay templo, ¿verdad? Aquí se dan ejemplos, ¿verdad? De 3 condiciones para cumplir la ley. Templo. No hay. Número 2. Sacerdocio. No hay, ¿verdad? No tienen sacerdote. Pero ¿quién es el sumo sacerdote? Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver por qué. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? ¿Quién es el sacerdote? El sumo sacerdote, perdón. Vamos a Salmos. Hasta hoy me di cuenta que en el Salmo está hablando esto de Jesucristo. Salmo 110. Muy bonito, te lo voy a marcar. 110, 4. Perdón. Salmo 110, 4. Un salmo bien pequeñito, pero bien bonito. Clarito, clarito, clarito. Ok. Salmo 110, 4. Dice así: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Imagínense, aquí David hablando, ¿verdad? Profetizando, porque David dijo muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor las dijo, ¿verdad? Cuando vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí imagínense, estamos hablando cuando David estaba vivo, ¿verdad? Y qué bonito, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, ¿cuál era? Era el sacerdote de Dios. Él es el que llevaba los sacrificios, ¿verdad? Los que hacían en la tierra, ¿verdad? Y el Señor, y llevaba a mostrar, ¿verdad? Este sacerdote. Porque ¿quién iba a subir para ver cara a cara al Señor? ¿Verdad? Entonces, Melquisedec era un personaje como Cristo, pero no era Cristo, ¿verdad? Vamos a leer en Hebreos 5:6. Vamos a Hebreos 5:6. Aquí dice, Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Ahora, ahí en Hebreos capítulo 6, vamos al próximo capítulo, versículo 20. 6:20. Dice,
donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, cualquier hombre que se llame sacerdote es mentiroso. ¿Sí? Es mentiroso. Aquí no podemos contradecir lo que dice el Señor, ¿verdad? Si decimos, no, es que el Señor ha dejado un pontífice. No hay pontífice. Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Jesucristo no tiene ningún mediador. Él es el único mediador de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, leamos en Hebreo 7:15. 7:15 dice, 7:15 al 22. Y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Jesucristo, ¿verdad? Porque Él testifica, tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad. O sea, por los sacerdotes que eran pecadores, ¿verdad? Porque los sacerdotes tenían que ser cubiertos con ropas santas, hacer lavados, hacer rituales. Ellos hacían sacrificios para ellos mismos primero, para poder llevar los sacrificios del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora el 18, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Claro, porque la ley, ¿verdad? Como no podemos cumplirla, entra en maldición el pecador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el pecador? Como está ya sucio, no puede limpiarse el mismo, tiene que buscar su sacrificio. ¿Y cuál es? Cristo, ¿verdad? 20. Y tanto más en cuanto no es sin juramento, escuchemos bien, y tanto más en cuanto no es sin juramento, fue él hecho sacerdote. Porque los otros ciertos sin juramento, imagínense, esto fue sin juramento, los otros. Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas Jesucristo, con juramento, imagínense, juramento de Dios, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Ahora el 22. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes porque la muerte les impedía que continuasen. Claro, los sacerdotes morían, eran así como nosotros, pecadores, ¿verdad? Eran inmortales, morían, ¿verdad? Pero imagínense Jesucristo, inmortal, inmutable. Y ahora con el juramento de Dios, ¿verdad? Todo hombre que se llame sacerdote es mentiroso. Porque si lo niega, hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Ahora, en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, Jesucristo, ¿verdad? Entró una vez en el lugar santísimo. ¿Cuál lugar? No fue de la tierra, ni del templo que se hizo. En el lugar santísimo es en el cielo. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros. Imagínense si la sangre, imagínense directamente llevar una sangre que de animal, ¿verdad? Jesucristo llevó su propia sangre, ¿verdad? Él mismo la llevó porque fue limpio, sin mancha y sin pecado, nada, ¿verdad? Entonces él mismo fue a ofrecer su sangre. Y él por eso quedó allí como sacerdote, ¿verdad? Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Y es un sacerdote inmutable, eterno.
Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Porque Él se compadece de nuestra flaqueza. Él sabe lo que nosotros vivimos en este tiempo. Él sabe. Nosotros humanos nunca vamos a poder obrar algo limpio para ser acepto. Podemos obrar para glorificar al Señor. Podemos obrar para adorar al Señor, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer más que eso para ir al cielo, ¿verdad? Imagínense, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ok, para los que dicen que la salvación se pierde. Aquí dice que fue una vez el sacrificio. Habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Si dice que la salvación se pierde, entonces cuando usted comete un solo pecado, usted ya no tiene perdón para toda la eternidad. Pero ¿qué te dicen? Oh, no, es que no es así. Ahora, ¿cuál es el pecado que uno pierde la salvación? ¿Cómo recuperas la salvación? No tiene sentido, porque aquí está diciendo el Señor, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Llamas mentiroso al Señor. Llamas mentiroso al Señor. Y esto hay que decirlo así. El que dice que no hay vida eterna, haces mentiroso al Señor. Y eres incrédulo. No has creído. O son dos cosas. O te has apartado de la verdad, o no eres salvo. O te has apartado de la verdad, o no eres salvo. Son tres tipos de cristianos, ¿verdad? El verdadero cristiano, ¿verdad? Que tiene vida eterna. Y el verdadero cristiano que está en servidumbre con yugo, ¿verdad? Siguiendo doctrinas falsas. Te has apartado de la verdad. O el cristiano que no es cristiano, no ha sido salvo, no has creído, ¿verdad? Por eso se predican barbaridades, porque no han entendido, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. El Señor nos prometió vida eterna. Aquí lo dice su palabra. Que porque yo leí un versículo es que dice que la salvación se pierde. No. Esto es mentira del diablo, porque el Señor no se puede contradecir. El Señor no es hijo de hombre, ¿verdad? Para arrepentirse. Aquí estamos viendo claramente que el Señor nos ha dado vida eterna. Ahora, nosotros tenemos flaquezas. Claro que sí, en el andar, en el caminar, ¿verdad? Con Cristo, nosotros tenemos flaqueza. Nosotros caemos, pero el Señor nos levanta, nos anima, ¿verdad? El Señor es fiel. El Señor nunca nos va a dejar. Si Él dijo que prometió que Él oraría al Padre para enviar a su Espíritu Santo y que Él nunca nos dejaría. Ahora somos sellados hasta el día de la redención, de la posesión comprada. Nosotros somos una posesión de Dios comprada con sangre. La garantía es el Espíritu Santo. Yo vengo por esta persona, ella es mi hijo, mi hija, él es mi hijo. Son míos, ¿verdad? El Señor no nos puede arrebatar, perdón, el diablo no nos puede arrebatar de las manos de Dios. Son cosas que yo no entiendo por qué no se medita esto. La palabra del Señor dice que muchos se apartarán de la fe, ¿verdad? Y también dice en Timoteo que muchos irán en pos de los falsos maestros por sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y esa es la verdad. Hay hermanos que son salvos, sí, se han ido, ¿verdad? Siguiendo otras doctrinas.
¿verdad? Y hay otros que no son salvos, lamentablemente, ¿verdad? Continuamos, ¿verdad? Hebreo capítulo 4, versículo 14. 4:14. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué les parece? Mantengamos firme nuestra profesión. Versículo el anterior 15 y 16, vamos a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínense que Jesucristo, todo lo que pasas en tu vida cotidiana como cristiano, el Señor fue tentado en todo de lo que has pasado, en todo lo que se te viene a tu mente, pero el Señor lo ha superado. Y Él nos ayuda, ¿verdad? Porque sabe cómo nosotros. Aquí lo está diciendo claramente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, la carne, ¿verdad? Pero sin pecado. Claro, Jesucristo no pecó, pero Él fue tentado en todo lo que nosotros sufrimos. 16. Lleguémonos pues confiadamente, imagínense, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. No estoy hablando no está hablando de salvación en nuestras flaquezas, ¿verdad? Ahora en Hebreos 10:12. Estamos en Hebreo ahora porque todo esto es para los judíos, pero nosotros lo estudiamos porque sabemos, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es para que nosotros la estudiemos, ¿verdad? Pero el Señor es un Dios de orden. Nosotros debemos de saber cómo trazar la palabra del Señor, ¿verdad? Correctamente. Ahora, Hebreos 10:12 dice así: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 4:15. Ya lo leímos, perdón. Vámonos a Zacarías 6:13. Zacarías 6:13. Escuchemos lo que dice aquí, ¿verdad? Sí, 6:13. Zacarías 6:13. Él, está hablando del Señor, Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que Israel, ¿verdad? Lamentablemente en la tribulación, claro, esto va a pasar en los 3 años y medio, donde el anticristo, ¿verdad? Va a traicionar, va a romper el pacto, ¿verdad? Como habla Daniel, ¿verdad? El anticristo va a romper el pacto con Israel, ¿verdad? Porque este hombre se va a ensoberbecer, ¿verdad? Y va a sentarse en el trono diciendo que les dio, ¿verdad? Por eso Israel va a caer en ese engaño, ¿verdad? Creyendo que ese era su Mesías, pero van a recibir al que no es, porque rechazaron al que era el Mesías. Pero Jesucristo, por su misericordia, Jesucristo viene a rescatar su pueblo. Perdón, vamos a Segunda de Tesalonicenses para que miremos qué es lo que va a hacer el Señor, cómo ama a su pueblo, ¿verdad?
Y así como ama el Señor a Israel, nos ama igual, porque el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Nos ama a todos iguales. Segunda Tesalonicense, versículo 7. Perdón. Capítulo 2, perdón. Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Versículo 5. Vamos a leerlo, perdón. Versículo 1 al 10. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá sin que venga antes la apostasía. Ya estamos viendo la verdad. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, ¿verdad? El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo. La iglesia, ¿verdad? Porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Este es el poder mentiroso que va a enviar el Señor, ¿verdad? Para los incrédulos. Y con todo engaño de iniquidad en los que parecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Está muy claro. El Señor ha puesto una pausa, ¿verdad? Para lidiar con su pueblo Israel. Él no ha olvidado a su pueblo. Él va a lidiar, Él va a tratar con su pueblo, pero a su tiempo, ¿verdad? El Señor es un Dios de orden. La iglesia se va, Israel queda, ¿verdad? Israel que conocemos ahorita queda, ¿verdad? Porque el Señor va a tratar con su pueblo, ¿verdad? Quedamos en el versículo, quiero ver. Quedamos en el versículo 7. Pues que lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron cegados. Versículo 8. Así como está escrito, dióles Dios espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Y los judíos que aceptan, ¿ya? Pero no todos son salvos, ¿verdad? Son el remanente. Entendamos esto, ¿verdad? Versículo 9. Y David dice, séales hecha su mesa un lazo y una red y un tropezadero y una recompensa a ellos. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿tropezaron de tal manera que cayesen? No lo permita Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación
a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza a los gentiles, cuánto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne, e hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? O sea, vida a los muertos, los gentiles, ¿verdad? Que se acercan, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, fuiste ingerido entre ellos y fuiste hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo. Imagínense que la raíz, ¿verdad? Cristo. Acebuche es un tipo de olivo, ¿verdad? Este olivo es silvestre. ¿Ya? Nace, significa árbol que ha crecido sin ser cultivado. ¿Ya? Entonces, el olivo bueno que le llama el Señor, ¿verdad? Israel. ¿Ya? Entonces, nosotros, el acebuche que éramos, o sea, de un silvestre, o digamos, ¿verdad? Como diríamos, una palabra muy, muy común, ¿verdad? No sé cómo decirle. Pero bueno, no sé si ustedes conocen esa palabra silvestre, ¿verdad? Nace sin ser cultivado, ¿verdad? Por ejemplo, un pájaro comió la fruta y después voló y entonces el pájaro desechó, ¿verdad? Pupuseó y la semilla nació ahí. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, de ese arbolito que nació allí, ¿verdad? Lo que hizo el Señor, somos nosotros eso, ¿verdad? Cortó la ramita y la injertó al olivo bueno, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor. Por eso dice, aquí dice, y si algunos de los ramos fueron quebrados, perdón, porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, acebuche es el tipo de olivo, ¿verdad? Silvestre. Fuiste ingerido entre ellos y fuiste hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo. No te jactes contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora volvemos otra vez. ¿Quién obra? ¿Cuál obra es esta? No es la de nosotros, es la del Señor, porque es la raíz la que nos sustenta, es Cristo, ¿verdad? Dirás pues, ¿los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido? Bien, por incredulidad, por la incredulidad de los judíos, ¿verdad? Ser cortado no significa ya no eres del árbol, ¿verdad? No es eso. Significa ceguedad, ¿verdad? Entendamos esto. Ceguedad, eso es lo que significa cortado. Escuchemos bien. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Bien, dice Pablo. Es correcto. Por incredulidad ellos fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie.
¿Ya vieron? No te ensoberbezcas, antes teme. ¿Mm? Porque hay unos que dicen que nosotros hemos suplantado a Israel. Eso es mentira, ¿verdad? Eso es herejía. Nosotros no hemos destituido a Israel. No, no es así. 21. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron ciegos. Entendamos, ¿verdad? Que nadie los confunda. Ya viste, se pierde la salvación. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Ceguedad. Uno puede andar ciego en el espíritu. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en su bondad. ¿Ya vieron? Porque muchos tienen yugo, porque no están creyendo. Por eso estoy hablando, los cristianos, los que han sido salvos y ahora se han ido a otras doctrinas, andan ciegos. Eso es lo que significa, ¿verdad? Mas la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Imagínense. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? ¿Ah? ¿De nosotros? No, de Dios. 24. Oh, perdón. Vamos a terminar aquí. En el versículo 23 terminamos, ¿verdad? Porque el próximo versículo es muy... Se necesita, ¿verdad? Más tiempo. Porque no vamos a poderlo hablar todo, ¿verdad? Y no quiero dejarlo a la mitad. Vamos a terminar en el versículo 23, ¿verdad? Y si Dios quiere, mañana continuamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, ¿verdad? Por estar pendientes. Dios los bendiga. Y acuérdense, ¿verdad? Que el Señor nos vino a librar. Somos libres, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo. No por nuestras obras, ¿verdad? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿verdad? De nuestras debilidades. Él sabe, conoce nuestras flaquezas. Todos tenemos debilidades, ¿verdad? Nosotros a veces cometemos errores, ¿verdad? Nos fijamos en otra persona, ¿verdad? Pero es imposible hacer lo que otros hacen. Ya sería mucho peso, ¿verdad? El Señor trabaja con nuestro carácter. Todos tenemos un carácter diferente. Igual a como nosotros, ¿verdad? Las huellas digitales. Aún los gemelos, dos niños gemelos, no tienen la misma huella y no tienen la misma sangre, ¿verdad? Entonces el Señor es así. El Señor, a Él, con su amor y su paciencia, va formándonos, ¿verdad? De la manera que somos, ¿verdad? Como no todos somos iguales, en la manera que yo soy, me va a moldear diferente que en la de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Por eso no podemos juzgar a un hermano o una hermana, ¿verdad? De la manera como está. Lo que debemos de hacer es orar, ¿verdad? Por ellos y que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque nosotros pecamos de esa manera y al Señor no le gusta, ¿verdad? Que andemos juzgando, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Aquí se habló de todo, ¿verdad? Un poco, pero gracias al Señor. Si eso es lo que quiere que hable, pues la gloria y la honra es para Él.
aquí sirviéndole a usted, ¿verdad? Un pecador, todos iguales. Y gracias a la sangre de Jesucristo, que Él ya pagó por todos nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos permite. Hasta pronto.